Para mí es muy grato poder formar parte de este congreso sobre la educación multimodal. Agradezco la invitación de parte de los organizadores y así también un gran saludo a los participantes que nos acompañan en esta cita con la educación del siglo XXI. Todos hemos presenciado que en los últimos años hemos estado viviendo cambios en todos los aspectos a nivel mundial y estos cambios no dejan por fuera la educación. Hemos pasado de la presencialidad de las aulas a la educación virtual y a distancia, jugando un papel preponderante en la educación, el conocimiento y la información, sin quedar relegado el proceso de la comunicación en un mundo globalizado, en donde el adelanto tecnológico y científico avanzan a pasos agigantados por todos los escenarios territoriales. Este proceso involucra un cambio paradigmático en las organizaciones educativas, quienes han sido impactadas a través de la tecnología de la comunicación, propiciando requerimientos en una estructura interna y externa, materializados en la necesidad de cambiar metodologías tradicionales de la enseñanza a través de sus principales actores, las cuales deben enfocarse en la comunicación debido a que es uno de los pilares básicos para las relaciones humanas satisfactorias. Justamente desde esta premisa pensé en el podcast como herramienta de refuerzo en el desarrollo de la comprensión auditiva del inglés como lengua extranjera. Atendiendo a este propósito, consideré que esta investigación podría ser un aporte teórico y práctico valioso relacionado con el uso del podcast en el ámbito educativo, que oriente a los estudiantes en el desarrollo de su formación y que al mismo tiempo promueva cambios en la búsqueda de ofrecer una formación no solo académica tradicional, sino también una educación que procure el aprovechamiento de la tecnología emergente, vislumbrándose entonces la importancia de esta investigación, la cual a través del podcast, como instrumento de refuerzo de la comprensión auditiva, pretende ofrecer un aporte a favor de la utilización de las herramientas tecnológicas como miras al fortalecimiento de la formación de los estudiantes, especialmente los que aprenden una lengua extranjera, como es en el caso del inglés. En consecuencia, se centra en ahondar en la formación integral de los estudiantes. Para ello, me propuse determinar la efectividad del uso del podcast como instrumento de refuerzo de la comprensión auditiva en los estudiantes de inglés. Y aunque posiblemente muchos de ustedes lo conocen y usan, voy a recordarles qué es el podcast. Pero comencemos primero definiendo el podcasting de acuerdo a Fernández. Y es la práctica de crear una secuencia de archivos digitales de contenidos sonoros, habitualmente en formatos MP3 y publicados en Internet, permitiendo su suscripción, su descarga y reproducción de los mismos, cada vez que se produce una actualización. Mientras que Tenorio presenta el podcast como un archivo de audio digital identificado con una etiqueta RSS y es el producto resultado del podcasting, partiendo por supuesto de sus características del podcast. El podcast es una herramienta cuya principal característica es que está basado en archivos sonoros. El contenido del podcast es variado, generalmente lo conforman programas radiofónicos, música, conversaciones entre distintas personas, conferencias, entre otras. Sin embargo, en educación su uso no está muy extendido, a pesar del auge que está adquiriendo actualmente los contenidos abiertos, entre los que se encuentran los podcasts y el desarrollo de algunos proyectos acerca de cómo implementar el uso de estas herramientas con fines educativos, sobre todo para la enseñanza de un idioma. Para hablarles del podcast educativo citaré a Solano y Amat. El podcast educativo es un medio didáctico basado en un archivo sonoro que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Considerando lo planteado por estas autoras, el podcast educativo es aquel que tiene una finalidad didáctica como la de reforzar, enseñar, incentivar y ampliar así el rango de cobertura del aula física o clase presencial desde un punto de vista atractivo y llamativo para el estudiante, el cual no tiene que verse forzado a utilizar herramientas o recursos distintos a los de su agrado, tales como las computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, entre otros. Otra de las virtudes del uso de esta herramienta tecnológica es que el proceso de escucha se puede repetir y revisar todas las veces que el estudiante considere necesario y a su vez recibir información actualizada cada vez que los docentes realicen las modificaciones de los contenidos, permitiendo así la diversificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que una de las grandes ventajas del podcast es la portabilidad, lo que quiere decir la facilidad de poderlos tener o descargar a los dispositivos móviles o computadoras.
Metodológicamente, la investigación la basé en un enfoque cuantitativo con un carácter descriptivo cuasi experimental. Para ello tomé dos grupos de estudiantes, un grupo de control y uno experimental, para poder verificar la efectividad de la herramienta. Asimismo, procedí a porcentualizar cada uno de los ejercicios realizados y así verificar el incremento en la comprensión auditiva entre un grupo y otro. Pero ¿cuáles fueron estos hallazgos? Este presente trabajo confirmó la pertinencia de utilizar el podcast como un instrumento de refuerzo de la EILE, por cuanto el grupo control, a pesar de recibir las sesiones de clase, no pudo aumentar el promedio arrojado por estos en el diagnóstico, mediante el pretest, y el mismo se consideró en la aplicación y posterior análisis del segundo ejercicio aplicado, es decir, el post-test. Este grupo control no tuvo acceso al podcast. De allí los resultados. Esta imposibilidad los limitó el aprendizaje y por tal motivo el desarrollo de la comprensión auditiva. En tanto que el grupo experimental se benefició de este instrumento y por ende el estudio minucioso de su ejercicio puso de manifiesto el incremento considerable en la comprensión auditiva del inglés como lengua extranjera. Es oportuno resaltar el hecho de que los estudiantes hicieron uno de los recursos tecnológicos para bajar y distribuir entre ellos las 3 sesiones del podcast, demostrando de esta manera el interés como agregado de la investigación, que si bien no fue considerada en el presente trabajo, es de enfocarse como punto de referencia y de fortalecimiento del quehacer propio educativo. Finalmente concluí que el podcast sí es un recurso efectivo, por cuanto pude constatar un aumento significativo en el grupo experimental frente al grupo de control. Les invito pues a tener presente esta herramienta como refuerzo en el desarrollo del quehacer docente. Esta herramienta resulta ser una herramienta que contiene 2 aspectos relevantes en el ámbito educativo. La primera de ellas es la funcionalidad, o dicho de otra manera, la libertad que le oferta al docente al estudiante de poder repasar sus objetivos o compromisos escolares de forma amena, direccional y al mismo tiempo guiada. Resulta amena porque el estudiante no está limitado en cuanto al tiempo, discrecional, porque él mismo decide cómo, cuándo y cuántas veces escucharlo. Es guiada porque es el mismo docente quien le explica aquellos puntos del aprendizaje que requiere mayor atención. Asimismo, este trabajo demostró cuán motivador y efectivo es el podcast como herramienta de refuerzo. Por todas las bondades señaladas, se recomienda su uso a todos aquellos docentes interesados en el quehacer educativo y al mismo tiempo por la calidad de la educación impartida a los estudiantes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de sus interrogantes.